Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Soy Pablo Maza y quiero que hablemos de cuáles son los problemas de copyright de propiedad intelectual que tienen los editores, las editoriales y los agregadores de publicaciones en Internet, en prensa, en programas de televisión y cualquier otro que se van a ver afectados, que ya lo están siendo por las nuevas normativas europeas, ya saben, la última directiva 790 de 2019, que todavía se tiene que transponer en España y cuando se haga les va a afectar, y sobre todo, cómo esto hace que el mundo de la prensa, del periodismo, sea menos rentable que nunca, salvo que alguien sepa innovar, cree nuevo modelo de negocio y a partir de ahí tenga una ventaja competitiva y cambie las cosas del mercado. Lo dicho, voy a comentar cuál es el problema, qué es lo que afecta a la propiedad intelectual, cómo deberían ser las cosas a partir de ahora y daremos unas conclusiones sobre cómo debería enfocarse tanto si eres autor, si eres un creador de contenido, como si eres un profesional, una empresa, una entidad que se dedica a la gestión de este tipo de contenidos y a agregar o generar negocio en Internet en una página web o de cualquier otra manera en la cual utilizas publicaciones, información que hay en otros sitios, en otros portales, en otra página web, en redes sociales y cómo afecta legalmente esto. Quédate, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito para que te sugiera nuevos contenidos y sigas aprendiendo teniendo acceso a este tipo de información. Comenta si tienes algo que decir, si quieres agradecer, opinar o cualquier cosa, cualquier aportación y sobre todo dale like para que la plataforma pueda sugerir este contenido a otros. Lo dicho, soy Pablo Maza, arrancamos. Lo primero de todo, se sabe que la prensa y las noticias siempre han sido necesarias porque esto es un derecho de información. El ciudadano tiene ese derecho de acceso a la información de forma universal y sin que esté limitado o restringida. Es lo primero que tiene la globalidad. El estar en Internet también nos permite seguir ampliando fronteras, seguir recibiendo y teniendo acceso a más información y esto es algo que está un poco en peligro y te digo el por qué. Porque dependiendo si eres un profesional o empresa que se dedica a la explotación, a la gestión de contenidos, pensarás que esto es una restricción, una limitación y por otro lado, si eres un autor, tendrás esa alegría o deberías tenerla porque de cierta manera lo que se quiere es que se te remunere, se te reconozcan derechos y sobre todo no se pueda utilizar de forma indiscriminada todos los contenidos que hay en Internet, ya sea en una página web, en un blog, en redes sociales o cualquier otro. Es decir, estamos dando mayor protección a las obras de propiedad intelectual y por otro lado estamos restringiendo a los profesionales, empresas que utilizan este contenido y que hasta ahora no tenían que remunerar, tener consentimiento o simplemente tener licencias de uso, como puede ser muchas veces una suscripción a ciertos servicios, como por ejemplo las gestoras de derechos de propiedad intelectual, como puede ser una Sky, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué problema está teniendo principalmente o qué problema se viene en los próximos años? Lo primero de todo que tenemos que entender es que el mundo de Internet, de las páginas web, ha creado nuevos servicios como son los agregadores de contenido, que son páginas web, incluso todas las editoriales ya lo tienen, que recopilan información de otras páginas web, es decir, muchas veces un periódico digital o un servicio de noticias, como lo que podía ser Google News en su día, recopilan información, noticias, cosas de tendencia, de actualidad que están sucediendo en otros sitios. Lógicamente, a día de hoy, muy pocas empresas tienen la capacidad de toda información, toda noticia, todo hecho, todo acontecimiento que sucede, trabajarlo, redactarlo, crear contenido, ya sea con imágenes, con vídeos y además agregarlo pues a su página web, a su servicio de contenidos, etcétera. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay plataformas que se dedican a replicar o incluso a facilitar información que está en otras fuentes. Lógicamente, esto es posible gracias a Internet, hay muchas herramientas digitales que te lo permiten, pero ¿qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué pasa con los derechos de propiedad intelectual o el consentimiento de los creadores, de los autores de ese contenido? ¿Qué sucede cuando coges un tweet, un hilo en Twitter o contenidos en otras redes sociales, como normalmente se hace para comentar en televisión o para utilizar como contenido propio? ¿Qué sucede? Pues efectivamente, la propiedad intelectual hasta ahora no tenía contemplado este tipo de usos, porque lógicamente cuando se creó la ley en Internet no existía esta posibilidad y a día de hoy esto es un problema. Es una limitación para todos los que están utilizando de forma indiscriminada este tipo de contenidos, que están cogiendo información en otros sitios que lógicamente, pues a lo mejor, por ejemplo, si tú eres un periodista o a veces hay autores que se dedican en sus redes sociales a crear contenido, a subir imágenes, a subir textos, yo que sé, publicaciones, canciones, etcétera, que a día de hoy, luego, como la gente se piensa que está en redes sociales y tenemos acceso y todo el mundo la puede ver, lo puede reproducir, parece que no tiene derechos de propiedad intelectual.
En otros vídeos te hablaba de qué sucede con las imágenes en internet o en bancos de imágenes. No hay nada sin autor, todo ha tenido un autor, salvo el día en que en el futuro pues haya máquinas que trabajen de forma pública o para el dominio público y se dediquen a crear contenidos que no pertenezcan a nadie. ¿Por qué? Pues porque por sus bases o por sus parámetros no le quieran atribuir o se haya decidido no atribuir la autoría a nadie. Pero por el momento todo lo que existe en internet tiene creador, tiene autor, una persona ha dedicado tiempo, creatividad y ha tomado decisiones para que eso exista de la forma que es, ya sea un texto, una imagen, un vídeo, una canción, lo que sea. Entonces, ¿cuál es el principal escollo, hueco, laguna que estaba sucediendo? Y es que muchos periodistas se estaban dedicando a crear, bueno, periodistas, digo, cualquier creador de contenido, pero principalmente lo vas a entender mejor si hablamos de periodismo. Se dedican a crear contenido en redes sociales, en otras plataformas, en sus propias páginas web y a día de hoy en las editoriales, sin tener que pasar por caja, los programas de televisión, muchos periódicos están utilizando ese contenido sin pedirle consentimiento al autor. Es decir, sin que se haya pagado por esa cesión de derechos. Entonces, no se está pagando, se están utilizando Twitch. Me han llegado ya varias consultas en las cuales una persona, un profesional, genera un hilo en Twitter, lo que son varios tweets, es decir, varias publicaciones seguidas, hiladas, conectadas, en las cuales se está creando contenido, se está informando, se está haciendo un trabajo, se está haciendo una publicación, lógicamente, y luego se está utilizando ese contenido en periódicos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el periódico tiene derecho a utilizar este contenido de forma indiscriminada o debería pasar por caja, debería pagar al autor? Pues lo que se pretende es que a partir de ahora, cuando se vayan a utilizar estos contenidos, se tenga que pagar la licencia por el uso. De cierta manera, todavía yo creo que el problema va a estar en cómo se gestione este tipo de licencias o este tipo de permisos, de usos, porque no se puede estar pidiendo permisos siempre individualmente a una persona. Entonces, de alguna manera, se tendrán que crear sistemas en los cuales, pues de una manera por suscripción o de cualquier manera, se puede hacer un reparto equitativo y proporcional por el uso de los contenidos que tienen, lógicamente, derecho de propiedad intelectual. Para esto, desde mi punto de vista, el mundo del blockchain va a tener mucho que decir, pero te lo voy a decir luego en las conclusiones y te voy a explicar el porqué. Entonces, estamos llegando a un punto en el que a partir de ahora, cada vez que se utilicen contenidos, tiene que haber sistemas, es decir, los estados tienen que facilitar de cierta manera que los autores, los creadores de contenido puedan recibir esa remuneración, puedan ser informados o tener acceso a los usos que se está haciendo de su contenido. Todavía no se me ocurre exactamente cómo podemos armonizar de cierta manera que de una manera estandarizada todos los editores, periodistas, creadores de contenido, pues ya sea a nivel periodístico o televisión, radio, etcétera, los medios de comunicación que lo que quieren es informar de actualidad y también se dedican a la gestión de información y de datos, todavía no se me ocurre de forma armonizada, pero estoy segurísimo de que va a ser una obligación si queremos aplicar correctamente la ley para que se pueda gestionar y se pueda remunerar este tipo de contenidos, para que la persona que se dedica a crear contenidos en internet no tenga que estar siempre pendiente de, oye, me están plagiando, están utilizando mi contenido, no me han pagado, aquí hay un esfuerzo de investigación, he tenido que hacer creatividad, he tenido que aplicar mi creatividad, he tenido que, etcétera. Y sobre todo cuando a día de hoy en las páginas web, los periódicos digitales cada vez utilizan contenido multimedia que antes no utilizaban, es decir, antes se utilizaba el texto, pero ahora cada vez más pues se incrustan, lo sabemos, lo habremos visto en la televisión, se puede incrustar en una página web pues una publicación completa de Instagram, es decir, una imagen incluso con la descripción de la publicación real que hay en Instagram o en otra red social, o se incrusta el tweet concreto o, por ejemplo, las imágenes y vídeos que son contenido de otros. Entonces, quiere decir que cuando se emite, por ejemplo, un vídeo en televisión, va a haber que distinguir todavía con mayor criterio o de forma más restrictiva cuando es a nivel de crítica, a nivel de reseña, a nivel investigación o educacional. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en los programas lo que interesa también es rellenar contenido, es decir, meter minutos de emisión para que sea sostenible y que el modelo de negocio siga funcionando, que los publicistas quieran seguir anunciándose, que la publicidad pueda ser emitida, pero que lógicamente el contenido pues sea variado. Esto quiere decir que deberemos estar a una restricción, deberemos vigilar el contenido que se emite y que se emitan fragmentos o que se emita solamente aquello necesario para el contenido, que en el momento que ya estemos creando un contenido o que ya estemos utilizando el contenido para generar un mayor ingreso económico, es decir, que ya la noticia no es, o que ya el contenido que estamos creando en una televisión, por ejemplo, en un periódico, no es la aportación propia, sino que ya estemos pasando lo que es la reseña, lo que es la pequeña crítica, lo que es la pequeña atribución a el uso, a que el contenido principal sea el contenido por el cual nos está pagando.
Entonces, esto va a limitar segurísimamente, va a haber restricciones, va a dejar de ser tan rentable un modelo de difusión de información y de noticias de esta manera. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se pasaba por caja. ¿Cuántas veces hemos visto las fotografías en los telediarios donde dicen, pues mira, hemos recibido o se publica esta foto que hemos cogido de un tuit o de una red social porque un usuario ha hecho una fotografía muy artística sobre el tiempo o esta tormenta o cómo estaba, yo que sé, un río que acababa de desbordar o cualquier cosa? Todo esto, lógicamente, hasta ahora, pues sí, diciendo o amparándonos en el derecho de libertad de expresión o de información, pues entonces no estamos todavía remunerando o no se está considerando que sea necesario pagar por el uso de esos contenidos. Pero la nueva normativa lo que viene a pedir es que se tengan que utilizar. Entonces, ¿cómo se gestionará esto? Para mí, una de las soluciones es el blockchain, el mundo de los NFTs, de los tokens. Imaginémonos que el día de mañana cada vez los propios dispositivos o haya sistemas en los cuales, en el momento que yo subo una imagen a internet, automáticamente esa imagen ya esté tokenizada, ya tenga unos archivos, unos metadatos, es decir, esté encriptada de tal manera que cuando alguien la utilice, yo, que soy su autor, pueda saber que está siendo utilizada. Y además, que luego de ese uso yo pueda establecer cuál va a ser el pago. Es decir, imagínate que hubiera plataformas que automáticamente gestionan ese pago, esas licencias de uso, y a partir de ahí el que las quiere utilizar pues dé la impresión de que está yendo a un mercado de contenidos. Utilizar esta imagen o utilizar este vídeo me cuesta X dinero, utilizar este otro me cuesta más o menos, o la licencia que me permite el autor es otra. Entonces, de cierta manera estamos llegando a esto, que es necesario. ¿Por qué? Porque a mayor remuneración y mayor transparencia en el mundo de las licencias, de los pagos por el uso de los derechos de propiedad intelectual, mayor incentivo a los creadores, a los artistas, a todo el que crea contenidos y puede crear obras con propiedad intelectual para seguir creando, seguir invirtiendo incluso en sus dispositivos, en, oye, ¿por qué no voy a hacer las cosas de mayor calidad? Porque además me pueden traer una contraprestación, puedo ganar dinero. Y sobre todo, si no se protegen los contenidos, si no se protege a los autores, no vamos a poder seguir evolucionando como sociedad. Siempre hay que tener en cuenta de que los países que evolucionan, que aumentan su Producto Interior Bruto o que consiguen tener un crecimiento de la economía mucho más rápido son aquellos que respetan la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque pueden acceder a nuevos mercados, pueden tener relaciones internacionales con otros países y, por ejemplo, las marcas de cualquier país pueden venir a hacer negocios en tu país. Ejemplo, si las principales marcas de bolsos, de ropa, de deporte, de cualquier cosa, no ven que en un país concreto se esté protegiendo la propiedad intelectual o la propiedad industrial, no van a querer venir a hacer negocios, a abrir su marca allí, a vender. ¿Por qué? Porque lo que estará viendo al día siguiente o incluso antes será una competencia desleal. ¿Por qué? Porque habrá falsificaciones. Entonces, fíjate lo importante que es que se proteja la propiedad intelectual para que la economía pueda seguir creciendo y, lógicamente, para que los creadores sigan teniendo ese incentivo. Si quieres aprender más sobre esto, en el canal tienes vídeos de varios minutos muy escuetos en los cuales te explico puntos concretos sobre el mundo de la propiedad intelectual. Y nada más, esto es lo que quería que viéramos, que el mundo de la prensa va a tener que evolucionar, va a dejar de ser lo rentable que era hasta ahora o va a tener que cambiar los modelos de negocios que tiene, va a tener que contribuir a ser más transparente con los autores, con los generadores de contenido, va a tener que pagar, ya sea por licencias más estilo suscripción, como te suscribes a revistas o a bancos de contenidos, de imágenes, de vídeos, etcétera, y de cierta manera los autores van a conseguir esa protección, ese nuevo incentivo a seguir creando y que se pueda explotar de forma respetable, respetando sus derechos, todos los contenidos que creen. De cierta manera, yo creo que el blockchain aquí tendrá un buen impulso, que hay mucho camino para la innovación y sobre todo que seguiremos viendo cómo se gestiona y cómo evoluciona esto con las nuevas normativas de propiedad intelectual que van a ir saliendo. Esto es nuevo, esto es cambiante, la tecnología cambia y obliga a la propiedad intelectual a ser el derecho que evolucione más rápido. Piénsalo, no hay ningún tipo de derecho que evolucione tan rápido con los cambios que está habiendo en el mundo del derecho de familia. Los divorcios han sido más o menos siempre y seguirán siendo por el momento en una misma línea. En el mundo de la tecnología, cuando algo cambia, algo es disruptivo, cambia las reglas del juego, las leyes, aunque vayan por detrás, como siempre, una pena, tienen que adaptarse. Por eso, los profesionales que nos dedicamos a este sector estamos obligados a continuar estudiando, aprendiendo y sobre todo tú, si gestionas, creas o quieres vivir de la propiedad intelectual, tienes que estar muy atento a la innovación. Por eso,
eres un curioso de la innovación y de la propiedad intelectual. Nada más que decirte, nos vemos en siguientes vídeos, suscríbete si todavía no estás suscrito, comparte el contenido si te resulta interesante y sobre todo, déjame tu opinión, comentemos, vamos a ver si podemos generar más información y que la gente aprenda con el contenido y la comunidad que hemos creado. Lo dicho, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.